meningitis es una enfermedad inflamatoria de las leptomeninges. Su etiología es muy variada, pero habitualmente al hablar de meningitis nos referimos a las meningitis de etiología vírica y bacteriana. Las víricas son mucho más frecuentes, habitualmente siguen un curso más benigno y no suelen necesitar tratamiento, excepto en los inmunodeprimidos. En cambio, las meningitis bacterianas, por su especial gravedad, constituyen una emergencia sanitaria que debemos identificar precozmente para poder iniciar un tratamiento hospitalario en menos de 3 horas. La tríada clásica consiste en fiebre, cefalea y alteración del nivel de la conciencia. La sensibilidad de esta tríada es baja, por lo que la ausencia de estos 3 síntomas no es suficiente para descartar una meningitis. En la gran mayoría de los pacientes, entre un 80 y un 95% según los estudios, se observan 2 de los 4 síntomas clásicos, que son fiebre, rigidez de nuca, cefalea y alteración del estado de la conciencia. Y prácticamente en el 99% de los pacientes, uno de los síntomas está siempre presente. Si analizamos los síntomas de forma individual, ninguno es suficiente para descartar definitivamente la meningitis. Ante la sospecha de meningitis y ras cutáneo, se recomienda tratamiento antibiótico inmediato tras la extracción de un hemocultivo en un tiempo no superior a 30 minutos. Nos encontramos ante una enfermedad con importantes consecuencias si no se diagnostica y se trata a tiempo, por lo que es muy importante disponer de síntomas que solos o en combinación tengan una altísima sensibilidad y un cociente de probabilidad negativo muy elevado. Cuando hablamos de la exploración de la meningitis, clásicamente nos referimos a los signos típicos: Kerning, Brucinski y rigidez de nuca. Un signo exploratorio menos utilizado en la práctica clínica es la maniobra de rotación de la cabeza en sacudidas. Consiste en el movimiento de la cabeza en el plano horizontal con una frecuencia de 2-3 veces por segundo. El test es positivo si al hacerlo se exacerba la cefalea en el paciente con sospecha de meningitis. El diagnóstico se confirma mediante cultivo de líquido cefalorraquídeo tras una punción lumbar. Hay que descartar previamente la presencia de un efecto masa o de una hipertensión intracraneal, para lo que decidimos hacer un TAC. En el resto de situaciones, la realización de este TAC previo a la punción lumbar no está justificada, porque supone un retraso en el diagnóstico y también en el tratamiento. La presencia de hipotensión, alteración del estado mental y convulsiones se han identificado en un estudio como factores de riesgo independientes para la aparición de complicaciones. Hola, buenos días, Aitor. ¿Qué es lo que te pasa? Que me duele la cabeza desde ayer y no puedo trabajar así. Me ha llamado y todo de lo mal que se encontraba y he ido a recogerlo al trabajo. O sea, que desde ayer tienes dolor de cabeza. ¿Has tenido alguna otra cosa? ¿Te dolía alguna otra cosa? Sí. ¿Fiebre? Fiebre sí que tiene, doctora. Se lo he puesto 39,2. Y aparte está más lento, más raro. Bueno, o sea que tenemos el dolor de cabeza desde ayer, la fiebre. No habrás vomitado, ¿verdad? Sí, anoche vomité. Me dices que no te han salido manchas en la piel ni ninguna otra cosa. ¿Te has notado algo? Yo creo que no. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser explorarte. Te voy a mirar un poquito la tensión y vas a pasar a la camilla, que vamos a echar un vistacito, ¿de acuerdo? Muy bien. Venga. De Kernig consiste en la aparición bilateral de dolor en la parte posterior de las rodillas al flexionar las caderas 90 grados y estirar las rodillas. Ay. El signo de Brucinski se realiza con el paciente en decúbito supino. Se flexiona pasivamente la cabeza y si hay irritación meningea, el paciente flexiona las rodillas. La rigidez de nuca es la incapacidad de flexoextensión de la cabeza cuando ésta se mueve pasivamente. Vamos a girar la cabeza. Si tiene rigidez de nuca, no se puede sentar así. Ante este paciente que acude a la consulta con una clínica de cefalea, vómitos, fiebre y somnolencia, debemos sospechar una meningitis bacteriana,
aun teniendo en cuenta que si no tuviese ninguno de estos síntomas no podríamos descartarla. En cuanto a la exploración física, no existe ningún signo exploratorio que nos ayude a confirmar o a descartar la enfermedad, a pesar de lo que clásicamente se enfatiza. Los signos de Kernin y Brusinski tienen una utilidad limitada y su ausencia no es suficiente para descartar la meningitis. Evidentemente, en la práctica, el diagnóstico no se basa en un único test, sino que son un conjunto de síntomas y signos lo que nos da una impresión clínica. Teniendo en cuenta las limitaciones de la exploración clínica, esto adquiere mayor relevancia en la meningitis, de manera que cuando persiste la sospecha, como podría ser el caso que nos ocupa, se debe de realizar una punción lumbar. La exploración física nunca es concluyente. En cualquier caso, estamos ante una enfermedad que no se nos debe pasar en los inicios, porque el tratamiento precoz tiene implicaciones pronósticas.